para ir reflexionando sobre estos temas tan importantes a nivel, diríamos, católico, en el sentido de que es voluntad del Papa Francisco en el que la Iglesia se mantenga en esta sinodalidad, es decir, caminar juntos para ir trabajando por el Evangelio, es decir, entrándole a toda la temática sobre el reino. Y hoy nos ocupa un tema importante y es el tema del paso de Jesucristo, de su historicidad a lo que sería la presencia del resucitado. Es la novedad que plantea el evangelista Lucas, tanto en la primera parte que corresponde a su evangelio o la segunda parte que son los hechos de los apóstoles. Pero hay que considerar siempre de que se trata de un paralelismo que conserva esta obra, planteándonos la vida de Jesucristo histórico con el gran acontecimiento de la resurrección, en donde Jesucristo pues sigue presente en la iglesia. O sea, no es que el Señor una vez resucitado se haya separado, no. Recordarán que cuando Jesús habló de esto en Mateo, por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20, dijo Jesús, vayan por todo el mundo, vayan y me hacen discípulos, primero. Luego bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, enséñenles todo cuanto yo les he enseñado. Y cierra, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no se ha ido, vive entre nosotros, porque resucitado vive para siempre. Él ya no vuelve a morir. Es una presencia permanente, pero no es visible, es invisible. Es la razón por la que no le vemos, pero Él sigue trabajando a través de su divina palabra, viva y eficaz. Y luego en esto se une precisamente ya la conexión que se hace de lo que Él mismo había anunciado. Yo me voy, decía Él, pero les enviaré el Paráclito. Y el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, se encargará de llevarlos hasta la verdad plena. El misterio de la Santísima Trinidad se hace patente para mostrarnos que Dios que ha convocado a la Iglesia, el Hijo que la ha conformado y el don del Espíritu Santo se mantiene en la vida de la Iglesia. Así que lo primero que vamos a tener en consideración pues es esta presencia permanente del Hijo de Dios hecho hombre. Y para esto nos ofrece el texto, nos ofrece Hechos 1, 1 al 14. Texto pues que habrá que leerlo, meditarlo, para teniendo el fundamento de lo que la palabra de Dios nos dice, bueno, luego observar lo que nos presentan en el manual, esos aspectos relevantes que están marcados ahí, pues vamos a meditarlo de acuerdo al principio de la palabra. El texto, como lo indicado, es Hechos 1, 1 al 14 y dice: en mi primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí,
porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que nos hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos, mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba. Se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Hasta aquí el texto que nos ofrece el manual y que nos pide pues reflexionar, sentir esta presencia amorosa de Dios que nos inspira a través del texto que hemos leído. Lo primero que remarca el texto es esta nota introductoria que San Lucas coloca en la segunda parte de su obra. Dice que en el libro anterior le dediqué, dice Teófilo, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. En esto, pues nosotros tenemos quizás una visión más física, imaginación histórica, en el que, tal como lo presenta el autor. Sin embargo, pues retomando ya el dato, el Cristo de la historia lo plantea al comienzo, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Lo primero a lo que nos acercamos es al misterio de Dios que se humanó. El Dios invisible se hizo visible a través de la encarnación. Lo impropio de Dios era hacerse humano, en cuanto que sería hacerse criatura. Pero por el amor a la humanidad, Dios se hizo criatura. Y en ese hacerse criatura mostró el rostro divino de Dios. La imagen que Él lleva físicamente, pues es la imagen de un hombre perfecto. Y por eso Él dirá en San Juan: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y al mismo tiempo, en su propia persona, plantea el rostro divino del hombre, porque el rostro divino será presentado después de la resurrección.
Primero plantea con toda la bondad, con toda la misericordia, con todo lo que Dios es, encarnado, que padeció, murió. Pero la resurrección nos plantea la glorificación de lo humano en Cristo. Él ha sido glorificado, es un cuerpo espiritualizado, pero es el mismo Dios encarnado, que lleva naturalmente los signos de la pasión para darle continuidad entre la historicidad y lo que está más allá de la historia. Todo esto que plantea, pues nos plantea los dos momentos, el momento histórico y el momento eterno. Cuando estamos pensando en esto, según el dato que nos da la Escritura, nos habla también de que esto fue hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Entonces ya nos plantea un espacio de interiorización de las instrucciones por medio del Espíritu Santo. Y estos fueron los que contemplaron, dice él, la ascensión. La palabra ascensión ciertamente se interpreta la elevación de lo humano glorificado puesto en lo más alto. Por la historicidad, Jesús no podía manifestar la grandiosidad de Dios, pero su gloriosa resurrección plantea el dominio sobre todo. Ha vencido a la muerte y por eso está por encima de todo. Es verdad que los evangelistas, pues los 4 evangelios sitúan que el Señor resucitado se apareció el mismo día de la resurrección, al grado que San Juan dirá que resucitó, en el mismo día subió al cielo, en el mismo día bajó y entregó el don del Espíritu Santo. Para San Juan basta el día de la gloriosa resurrección para plantear lo que es la vida de Jesucristo más allá de la historia. Cuando habla entonces ya de la presencia del resucitado, San Lucas, ¿verdad? San Lucas, que se va a encargar de darnos una catequesis un poco larga sobre lo que implica un cuerpo resucitado y las intenciones de Jesús de continuar a través de ellos la evangelización. El resucitado no es que se haya apartado, sino que el resucitado está entre ellos. Quizás nos ayude un poco la experiencia del apóstol Pablo, que cuando se da la llamada conversión de Saulo, en la entrada hacia Damasco, hay una voz que le habla. Y es que él ha caído, ha quedado ciego, fue envuelto en luz, todo lo que aconteció. Y el Cristo resucitado le habla. Cuando le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tenía claro que a quien perseguía era a estos cristianos que estaban en Damasco. Pero Cristo se identifica con estos apóstoles. Entonces, aquí viene justamente ahora la presencia del resucitado, que no se ha ido para siempre, sino que está de una forma distinta, vivo, glorificado. Por eso la carta a los Hebreos dirá: Él murió una sola vez para siempre, pero resucitado vive para siempre. Él ya no vuelve a morir. Resucitado vive para siempre. Esta idea que tendrá San Pablo y que lo explicará en sus 13 cartas, pues es el sentir de la vida de la Iglesia
en la presencia permanente. En esa presencia permanente les habla a los apóstoles de la temática que tienen que considerar. Los apóstoles son testigos de cómo Jesús de Nazaret, pues cuando en su historicidad contempló el aspecto social, económico, cultural de la Galilea, comenzó el trabajo del reino de Dios, reinado de Dios. Y eso lo tiene claro, que el objetivo por el cual los discípulos van a trabajar, el objetivo es el reino de Dios. Razón por la que dice el texto que se apareció a ellos dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver por ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Es decir, el tema principal es la realización del reino. Y la Iglesia es consciente hoy de que la finalidad con la que Jesucristo instituye la Iglesia es realizar el proyecto del reino de Dios. La Iglesia no ha sido instituida para verse a sí misma, sino para proyectar la vivencia que tiene de Jesucristo de los grandes valores del reino de Dios. Una vez que ya nos fijamos que es un tiempo de 40 días, una cuarentena, en la que va preparando a los discípulos en esta temática, pues esto viene de todo el desarrollo que hace San Lucas. Si ustedes observan Lucas 9:51, ahí comienza a hablar de un ascenso, de una ascensión. Pero utiliza la palabra asunción. Llegados los días de su asunción, el Señor tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y mientras iba a Jerusalén, despide a toda la gente y comienza a enseñarle a los discípulos las características de este reino, los valores de este reino. Y por tanto, a lo largo del camino, por eso hablábamos del camino, Jesús va instruyendo, va formando hasta que llegamos al capítulo 13. Largo y tendido el tema sobre cómo se debe vivir el reino de Dios. De eso le habla ahora San Lucas en esta segunda parte. Él está intentando decirnos, miren, la finalidad con la que el Señor instituye la Iglesia es para la vivencia del reino. Pues ahora, después de esto, ya el texto nos lanza un momento importante mientras estaba comiendo con ellos. Mientras estaba comiendo. Es un dato común. En el Evangelio según San Lucas, el Señor Jesús tiene pues muchas comidas. Y tiene comidas con gente pecadora, con gente también de los apóstoles, con la comunidad de Marta y María, etc. Va teniendo comidas con diferentes personas. E incluso los grandes llamados milagros de la multiplicación, Él come con ellos. Se trata de comidas. Y dice, mientras come, les dice, mientras comen hay diálogo. No os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no pocos días. Bien, San Lucas trata ahora de indicarnos cuál es este Espíritu Santo del cual él pues va hablando, y esto lo tenemos al comienzo del Evangelio de Lucas. Recordarán que Juan el Bautista era el precursor, el que venía a preparar el camino del Señor. Y una de las cosas importantes que señaló Juan era que aquel que venía, pues venía a bautizar, como él dice, yo les vengo a bautizar con agua. Yo os bautizo con agua,
pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así comienza el Evangelio. Y comienza uno a notar que pues se van manifestando estos bautismos. Primero el bautismo de Jesús, del cual hablaremos en los temas más adelante. Pero ya está anunciado, y Jesús también ahora a los apóstoles les dice que no se alejen de Jerusalén, porque pronto recibirán el bautismo del Espíritu, en el que ellos van a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso termina esa sección así: porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Por tanto, ahí dejamos nuestro comentario. ¿Qué podemos sacar ya de entrada? Pues lo que vamos observando es que durante el tiempo que Él ha estado pues manifestándose a los discípulos, ellos han aprendido una lección muy fuerte. Es el tema a tratar: el reinado de Dios. Eso significa que también la iglesia debe tener en consideración este trabajo que Jesús le indicó. Se trata de trabajar por el reino de Dios. Y luego, para que este reino sea posible, o esta fuerza del reino sea posible, el Señor enviará el don del Espíritu Santo. Tratemos de ubicarnos, preguntándonos nosotros si estamos nosotros viviendo o no el reino de Dios. Y luego, pues pensando también si hemos recibido el Espíritu Santo y fuego, tema que nos ocupará más adelante, pero que ya desde ahora es importante irlo considerando. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.